Muchas gracias por asistir al segundo Genomic Tumor Board del año. Esta vez tenemos un gran invitado reconocido por todos ustedes, el doctor Diego Felipe Ballén, con quien esta noche tendremos el gusto de discutir un caso bastante interesante. Para los que no conocen, Diego es oncólogo clínico, trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología, Centro Javeriano de Oncología y adicionalmente profesor de la especialidad de Oncología Clínica de la Pontificia Universidad Javeriana. Diego, bienvenido y adelante. Bueno, buenas tardes para todos y muchas gracias por la invitación. Un saludo pues muy especial a todo el equipo de FIGMAC con quien hemos venido indirectamente trabajando, ya que pues muchos de los pacientes que hemos atendido todos en Colombia pues han sido en gran parte estudiados por ustedes. La idea pues es aprovechar también la conmemoración del Día del Cáncer de Colon que se celebró recientemente para poder traer a colación los avances que tenemos en la medicina personalizada del cáncer de colon y también discutir un caso que con Alejandro hemos escogido, nos ha parecido muy interesante, un caso retador sobre la aplicación de la secuenciación de próxima generación en pacientes con cáncer de colon, especialmente en el escenario metastásico. Entonces vamos a comenzar. Para empezar, vamos a hablar algo de la personalización del tratamiento y qué papel tendría esta secuenciación en este escenario. Vamos a hacer una presentación de un caso clínico y vamos a hacer una discusión con unas preguntas que creo que son de interés para todos, para terminar con unas conclusiones y unas preguntas que tengan pues todos los que están invitados el día de hoy. Entonces, para comenzar, yo creo que el cáncer de colon hace ya más de 20 años, lo hemos estudiado genómicamente y hemos caracterizado varias mutaciones, principalmente de RAS, en las cuales hemos tenido la oportunidad de determinar con el paso del tiempo que hay pacientes que no se benefician de ciertos tratamientos cuando tienen mutaciones de RAS. Eso lo sabemos en base a los primeros estudios de cáncer de colon metastásico cuando empezábamos a usar apenas con la aparición de cetuximab y panitumumab en la primera línea de tratamiento. Y aún más allá, pues han ido apareciendo no solamente mutaciones de RAS, sino de vías de PI3K y PTEN, que son vías muy importantes en la resistencia que tienen los tumores a los tratamientos oncológicos en general. Tenemos pacientes que tienen mutaciones de BRAF, tenemos pacientes que han aparecido con inestabilidad microsatelital, bien sea por alteraciones en las proteínas de reparación o por problemas en las polimerasas. Pacientes que tienen alteraciones de ER2, que bien pueden ser amplificaciones o mutaciones, pacientes en cáncer de colon que también tienen amplificaciones de MET, siendo estas muy probablemente mutaciones adquiridas y no mutaciones primarias, y pues otros tipos de alteraciones como las fusiones que involucran a NTRK y ROS, que son extremadamente infrecuentes, pero que tienen una gran accionabilidad terapéutica y que hoy en día también son un importante blanco. Entonces, si nosotros asumimos que el cáncer de colon es el 100% de los pacientes, tan solo hoy una cuarta parte de ellos podríamos decir que podría llegar a tener ninguna mutación hasta el momento encontrada con las técnicas que hacemos normalmente al día de hoy, que es en realidad una proporción pequeña de pacientes y esto pues resalta la opción que tenemos de buscar todas estas opciones de tratamiento para nuestros pacientes. Pero ¿qué sabemos, digamos, en el escenario clínico? Sabemos que los pacientes con cáncer de colon tienen una trayectoria clínica y en el escenario metastásico en general, entre más exposición a diferentes líneas de tratamiento les brindemos, posiblemente alcancemos supervivencias globales mucho más altas. Por esto, los pacientes que son o no tienen mutaciones clásicas en RAS, RAF, son aquellos pacientes que van a poder recibir un tratamiento con anticuerpos anti-EGFR en primera línea y por este motivo van a poder, digamos, usar terapias antiangiogénicas y mezclas de diferentes tratamientos en segundas y terceras líneas, que los va a hacer exponerse a una mayor cantidad de líneas y probablemente alcanzar supervivencias globales que hoy están cercanas a los 3 años. En cambio, los pacientes que tienen alteraciones de KRAS probablemente no se vayan a beneficiar, o al menos no todos, de uso de anticuerpos anti-EGFR en primera línea y posiblemente la cantidad de exposición que tendrán estos pacientes a línea será menor y muy probablemente su supervivencia global puede llegar a ser de 6 a 12 menos que los pacientes que no tienen alteraciones de RAS. Tenemos pacientes BRAF, todos conocemos que los pacientes BRAF mutados de cáncer de colon son enfermedades extremadamente agresivas, los cuales tienen hoy por hoy una expectativa de vida que es
cerca de la mitad de lo que tienen los pacientes wild type, a más o menos 1 año y medio, que es bastante pobre para lo que contamos y pues hoy en día existen ya estrategias que están tratando de impactar este pronóstico deletério que tienen estos pacientes. Y tenemos, por otro lado, los pacientes que tienen inestabilidad microsatelital, que son apenas el 5% en el escenario metastásico. En el escenario temprano pueden llegar a ser mucho más frecuentes, pero que tienen largas respuestas, especialmente cuando iniciamos los tratamientos con inmunoterapia de forma temprana, porque estos tratamientos terminan impactando también las eficacias de las líneas posteriores a la progresión y cuya expectativa de vida, por ejemplo, en el estudio fase 3 más grande que tenemos en la actualidad, que es el Keynote 177, en donde la mediana de supervivencia global, como vimos en ESMO el año pasado, pues no se ha alcanzado en el brazo experimental. Creo que es algo bastante positivo. Y por otro lado, los pacientes que tienen amplificaciones de ER2, en quienes en este momento estamos intentando evaluar si estas terapias dirigidas para ER2 son una terapia apropiada para usar en el escenario, sobre todo refractario, cuando estos pacientes han recibido al menos 2 líneas de tratamiento. ¿Qué nos recomiendan las guías? Digamos que las guías son claras en determinar que tenemos que hacer determinación del estado de RAS, del estado de RAF, y tenemos que hacer determinación de las proteínas de reparación. Digamos que RAS y RAF son marcadores que usamos principalmente en el escenario avanzado metastásico, y las proteínas de reparación son universales en cualquier diagnóstico de cáncer de colon porque sabemos que tienen implicaciones hoy por hoy para seleccionar si esos pacientes son candidatos a estrategias adyuvantes, si son candidatos a estrategias neoadyuvantes con los grandes resultados que hemos visto también, y en el escenario avanzado también para la selección de pacientes candidatos a inmunoterapia. Pero han ido apareciendo otros marcadores como ER2, como NTRK, y el uso de las biopsias líquidas en los diferentes momentos de la enfermedad, porque sabemos hoy por hoy, por ejemplo, que tenemos estrategias de adyuvancia guiadas por biopsia líquida que pueden ayudarnos a evitar el sobretratamiento de muchos pacientes en el escenario adyuvante, y también que son útiles para medidas que tomamos como por ejemplo las terapias de rechallenge. Voy a compartir brevemente los adelantos más recientes que tenemos en medicina personalizada del cáncer de colon. Entonces, este estudio, que es el estudio PARADIGM, yo creo que es reconocido por todos porque involucra el uso del panitumumab en combinación con Folfox frente al bevacizumab en Folfox en pacientes que no tienen mutaciones clásicas de RAS, y busca evaluar si de verdad la terapia anti-EGFR en primera línea produce un beneficio en supervivencia global cuando se compara con la terapia antiangiogénica. Digamos que este estudio, sus datos principales mostraron que hay una ventaja para el uso de anti-EGFR en primera línea y con unas expectativas de vida, unas medianas que superan por poco los 3 años, 36 meses, algo más de 36 meses. Pero lo interesante en este estudio es que los japoneses hacen un estudio paralelo con esta misma población, en el cual tomaron datos del plasma de los pacientes pretratamiento y hicieron lo que ellos llamaron una selección o hiperselección negativa de los pacientes. Es decir, aparte de las mutaciones tradicionales que conocemos, ellos buscaron mutaciones de PTEN, o sea, involucrados en la vía PI3K, alteraciones del dominio extracelular del EGFR, amplificaciones y mutaciones de ER2, amplificaciones de MET y fusiones de ALK, RET y NTRK. ¿Y qué ha sido lo que han encontrado? Que me parece extremadamente interesante. Estamos viendo la población global, la población del lado izquierdo y la población del lado derecho. Cuando vemos la población global, vemos que este tipo de mutaciones, como pueden ser las alteraciones de PTEN, las amplificaciones de ER2 y las mutaciones del dominio extracelular del EGFR, pueden llegar a estar presentes hasta en un 15% de los pacientes adicionales a las que conocemos. Cuando miramos estas mutaciones estas alteraciones que son amplificaciones y fusiones, vemos que primero no son muy frecuentes y segundo, pues hay que reconocer que el método que ellos usaron de biopsia líquida era basado en DNA y muy probablemente este tipo de alteraciones tengan un poquito o un poco más de sensibilidad cuando usemos también determinaciones del RNA. Y miren lo interesante, pacientes hiperseleccionados por este método alcanzan medianas de supervivencia global de 42 meses, es decir, 6 meses más de lo que tiene la población global. Y cuando nos vamos al lado derecho, en el cual ha habido una controversia y muchos en el mundo, incluso, pues ustedes saben que la corriente de los italianos favorece mucho el uso de tripletas en el lado derecho y desfavorece el uso del anti-EGFR. Miren que a pesar de esto, estos pacientes cuando son hiperseleccionados en el lado derecho tienen medianas
que pueden llegar a ser incluso mayores que las de la población global incluida en este estudio. Entonces, yo creo que esto nos abre la puerta a intentar hiperseleccionar. Creo que la evidencia pues hasta ahora está surgiendo, pero es llamativo cómo las estrategias de NGS, sin necesidad de que sean 100, 200, 300 genes, fíjense que ellos hicieron una determinación de pequeños genes, nos pueden mejorar un poco el impacto de las estrategias de tratamiento que tenemos actualmente. Estamos viendo ahora en primera línea la inestabilidad microsatelital. En la inestabilidad microsatelital, ¿qué nos preocupa? El estudio más importante que tenemos en la actualidad, que es el 177, una tercera parte de los pacientes presentan progresión rápida en los primeros 2 meses al tratamiento con inmunoterapia. ¿Qué pasa con estos pacientes? Tres cosas fundamentales. Primero, no estamos haciendo muchas veces bien el diagnóstico de inestabilidad microsatelital. Segundo, pueden tener pseudoprogresiones. Y tercero, claramente pueden tener resistencia primaria a la inmunoterapia. Miren otra estrategia de tratamiento, el Checkmate 8HW. El Checkmate 8HW tiene 3 brazos: quimioterapia, nivo-IPI y nivolumab. Se presentó en ASCO gastrointestinal de este año el brazo de la terapia combinada con respecto a la quimioterapia, y miren cómo vemos que la primera parte de la curva es bien diferente. Acá tenemos que tener en cuenta que estos pacientes tuvieron o hemos tenido ya más experiencia en seleccionar y de verdad reconocer la inestabilidad microsatelital, y obviamente también el papel que podemos discutir más adelante de los anti-CTLA-4 en este escenario. Entonces yo quiero resaltar que hoy por hoy debemos ir un poquito más allá y empezar a evaluar si nos llegan resultados raros, sobre todo cuando hacemos la determinación por inmunohistoquímica de las proteínas de reparación, si en realidad esos pacientes tienen o no inestabilidad. Y una de esas estrategias puede ser confirmación mediante PCR, sobre todo cuando tenemos casos que son discordantes, por ejemplo, cuando hay pérdida de una proteína primaria sin pérdida de su proteína acompañante, o cuando tenemos una pérdida aislada de una proteína secundaria porque tenemos falsos positivos de la pérdida de las proteínas de reparación. En segunda línea, también tenemos un escenario importante para la medicina de precisión, y ya hemos visto en este estudio que publicó la doctora Elena Eles sobre cómo la terapia con encorafenib cetuximab, que es un tratamiento libre de quimioterapia para pacientes BRAF mutados, tiene un beneficio extremadamente distinto de acuerdo a la presencia o no de mutaciones de RNF43, que es una proteína supresora tumoral que hace parte de la vía de WNT. Curiosamente, los pacientes que tienen alteraciones o mutaciones de esta proteína tienen una expectativa de vida mucho mayor cuando usamos este tratamiento, y esto es lo que nos está hablando, es de un crosstalk que existe entre las vías de las MAP quinasas y de WNT, que también va a ser interesante que empecemos a evaluar, porque además esto depende de si el paciente, aparte de la mutación de BRAF, tiene o no inestabilidad microsatelital, porque estas mutaciones son de un tipo diferente de acuerdo a la presencia o no de inestabilidad microsatelital. Ya para terminar esta actualización inicial en cáncer en medicina personalizada, vamos a hablar del cáncer de colon refractario. Hoy por hoy hablamos de cáncer de colon refractario cuando esos pacientes han progresado al menos a 2 líneas de tratamiento en el escenario metastásico. Cuando tenemos pacientes que eran wild type de mutaciones de RAS o RAF, en este escenario podemos hacer terapia de rechallenge. Aquí en esta tabla he resumido la eficacia de los principales estudios. Hay que reconocer que estos estudios son estudios fase 2, pero vemos que las tasas de respuesta son significativamente mayores que lo que nos produce un tratamiento, por ejemplo, con regorafenib, que prácticamente no produce tasas de respuesta. Lo más importante en este escenario es tratar de seleccionar a los pacientes con la clínica que nos va a dar la respuesta inicial que hicieron a la terapia con el anti-EGFR, pero también la importancia de tomar determinaciones de biopsia líquida para evaluar si esas mutaciones de Carras siguen estando presentes, porque aparecen después de la selección clonal que se hace con el anti-EGFR en primera línea, o si siguen siendo wild type, en cuyo caso muy posiblemente la cantidad de clonalidad de células resistentes sea pequeña y todavía podamos tener un beneficio de reintroducir en la terapia con anti-EGFR. También tenemos impacto en la vía de Carras G12C en cáncer de colon refractario. Esto lo hemos traído de pacientes con cáncer de pulmón y vemos cómo estos inhibidores han ganado espacio también en cáncer de colon.
Aquí la mala noticia es que los pacientes con mutaciones G2S son poco frecuentes, es aproximadamente un 3%, a diferencia de lo que pasa con pulmón. Pero de todas formas, estos pacientes con protocolos libres de quimioterapia, fíjense, sotorasib, panitumumab a 2 dosis del sotorasib, frente a trifluorina, tipiracilo, regorafenib, que son estrategias que en este momento eran consideradas estándar de tratamiento en tercera línea, cómo las PFS mejoran bastante frente a estas terapias que son consideradas estándar y cómo la tasa de respuesta también nos habla de eficacia para el tratamiento. Este estudio fue presentado en plenaria de ESMO en 2023 por este motivo, porque pues, digamos que es un granito de la oncología haber logrado impactar Carras y aún más, pues digamos, hacerlo en este escenario tan refractario. Que es importante tener en cuenta, y que esto es una cosa que siempre evaluamos en las juntas moleculares de tumores, es que una misma alteración depende mucho del microambiente tumoral y del tipo de tumor en el que estamos hablando. Fíjense cómo la respuesta a los inhibidores, por ejemplo, tanto de RAF como de MEK en cáncer en melanoma, produce respuestas que son mucho más profundas y largas. Pero cuando nos vamos a los pacientes BRAF mutados, por ejemplo, en cáncer de colon, vemos que estos pacientes no se comportan igual y no tienen respuestas tan duraderas y ni tan buenas a los inhibidores de tirosina quinasa. Entonces, bueno, no de tirosina quinasa, perdón, sino inhibidores específicos de RAS y de RAF. Pero, ¿qué tiene que ver con esto? Digamos que los tumores epiteliales, a diferencia de lo que vemos en melanoma, sobreviven mucho de los receptores de tirosina quinasa y los factores de crecimiento que hay en su membrana. Y cuando hacemos digamos, una mutación o ganamos acción digamos, al hacer mutaciones de Carras y activar la vía de las MAP quinasas de forma constitutiva, digamos que esto va a producir una retroalimentación negativa sobre los receptores de tirosina quinasa que va a hacer una regulación a la baja, es decir, no vamos a tener tantos receptores. Si nosotros usamos un inhibidor de Carras, al usar el inhibidor de Carras, la principal respuesta va a ser perder esta autorregulación negativa y van a empezar a aparecer mucho más receptores de factor de crecimiento epidérmico. Y miren lo importante que es el mecanismo sinérgico de acción que tenemos en este caso, por ejemplo, con el sotorasib y el panitumumab, y que también estamos viendo, por ejemplo, con los pacientes BRAF mutados. Fíjense, por ejemplo, el encorafenib, como lo mezclamos también con cetuximab, y también tenemos otras moléculas inhibidoras que se mezclan con otros anticuerpos anti-EGFR que han mostrado resultados similares. Entonces yo creo que esto ya era como el update de lo más reciente del cáncer colorectal en medicina personalizada y vamos a pasar al caso clínico. Entonces, yo creo que si quieren de pronto interrumpirme para algún detalle de la historia clínica, lo pueden hacer a medida que hagamos la presentación. Este paciente lo tratamos nosotros en el Instituto Nacional de Cancerología, creo que lo hemos conocido muchos de los oncólogos que trabajamos allí. Es un hombre que al momento del debut de la enfermedad tenía 73 años, había nacido en Villavicencio, Meta. Su único antecedente patológico de importancia era que era hipertenso y estaba en manejo con losartán. Y el único antecedente familiar con el que contamos en la historia, pues su hermano había tenido un cáncer gástrico, pero no se precisa la edad al momento del diagnóstico. El resto de antecedentes familiares, tanto oncológicos como no oncológicos, eran negativos. En diciembre del 2017, 3 meses antes de haberlo visto en la consulta, se había documentado una lesión en el colon transverso a 60 centímetros del margen anal con una biopsia que vamos a ver a continuación y traía unos estudios de estadificación, digamos, sin una enfermedad torácica, tenía solamente un granuloma y tenía un TAC de abdomen en donde se mostraba cáncer de colon transverso derecho con compromiso circunferencial de la pared y no tenía adenomegalias evidentes. Los marcadores tumorales, el antígeno carcinoembrionario, el diagnóstico era de 8.7. Esta es la biopsia que traía este paciente, entonces nos mostraba un patrón intestinal de un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, infiltrante, y es llamativo que presenta componentes mucinosos. En esta biopsia pues no se reporta, digamos, el porcentaje, era una biopsia endoscópica con una inmunohistoquímica pues, sugestiva de origen de tracto gastrointestinal bajo y se le realizó determinación de proteínas de reparación. Aquí vuelvo y repito, nosotros tanto en el instituto como fuera del instituto deberíamos hacer medición de proteínas de reparación universal en todas las biopsias de tracto gastrointestinal, ni siquiera hay un colon, sino en tracto gastrointestinal,
Y vemos que este paciente tenía una pérdida de la expresión nuclear de MLH1 y de su proteína compañera secundaria PNS2. Entonces, digamos que en este escenario, pues estamos en un déficit de proteínas de reparación del complejo MLH1-PMS2 con una muy alta probabilidad de que este paciente tenga inestabilidad de microsatélites. Con esta estadificación tumoral, el paciente fue llevado en el instituto a una micolectomía derecha. Es un paciente con un cáncer de colon derecho. Los hallazgos, una masa de 10 por 10 centímetros sobre el colon proximal, y la patología pues, nos muestra que es un adenocarcinoma con un componente 20% mucinoso, con unos bordes negativos, no tenía ningún ganglio comprometido y su clasificación TNM fue un PT3-PN0. Digamos que en este escenario, al ser valorado por nosotros en oncología, consideramos que no había beneficio de adyuvancia. Entonces, fíjense el primer impacto que tiene para este paciente la pérdida de las proteínas de reparación. Recordemos que en el estadio 2, como este caso, en pacientes que tienen bajo riesgo además, este paciente no era T4, este paciente tenía un buen conteo ganglionar, se había hecho una buena cirugía oncológica y además tenía pérdida de las proteínas. Estos pacientes en teoría tienen menos riesgo de recurrencia. No se les brinda adyuvancia y hoy por hoy las guías nos avalan esta decisión, la decisión que tomamos en ese momento. Sin embargo, se le realizó una determinación de BRAF por PCR, la cual, pues en este caso, nos aporta información sobre la probabilidad de que esta sea una mutación de línea germinal o no. Esto es algo que nos recomiendan también las guías y tiene una positividad para mutación de BRAF en el exón 15 V600E. Con esto consideramos que había una baja probabilidad de síndrome de Lynch. No había evidencia de enfermedad desde el 2018 y el paciente continuó seguimientos. Vino la pandemia, en pandemia perdió el seguimiento, pero regresa en septiembre del 2020, cuando se documenta una recaída ganglionar, digamos, mesentérica. En este caso, pues digamos que se brindó inicialmente tratamiento con Xelox más bevacizumab, teniendo en cuenta que tenía antecedente de una mutación de BRAF, y la respuesta que obtuvimos a la dupleta de platino con bevacizumab fue una enfermedad estable que mantuvo hasta marzo del 2021. Acá estamos viendo el compromiso ganglionar al momento de la recaída a nivel intraabdominal y habiendo mencionado que la respuesta al tratamiento con quimioterapia inicial pues fue una enfermedad estable, ese paciente fue presentado a una junta quirúrgica y se decidió llevar a citorreducción y se le hizo HIPEC. Digamos que esto puede ser bastante controversial, pero pues así fue la historia del paciente. Y pues se logró, digamos, una resección completa de la lesión. Se describió que tenía un índice de carcinomatosis peritoneal de 3, de la cual pues se hizo un índice de citorreducción completa y en el protocolo que se usó para este paciente, teniendo en cuenta que tenía ese componente mucinoso pequeño en la patología inicial, fue un régimen de mitomicina en combinación con doxorubicina. El paciente presentó varias complicaciones posoperatorias, hizo una infección de sitio operatorio, no se pudo brindar, digamos, un manejo, una continuidad del manejo sistémico que venía recibiendo. En teoría, ese paciente en ese momento no tenía PET scan, tenía imágenes convencionales, pero por imágenes convencionales este paciente había quedado sin evidencia de enfermedad. En agosto del 2021, muy corto tiempo después de la cirugía, hace una progresión sistémica con compromiso ganglionar cervical izquierdo, esto sí no se había documentado antes, mediastinal, retroperitoneal y una masa mesogástrica. En este momento, digamos que nosotros todavía en Colombia no contábamos con la indicación del uso de la inmunoterapia, lo presentamos en junta, le reiniciamos el tratamiento con Capox más bevacizumab porque había mostrado pues al menos no progresión de la enfermedad durante el tratamiento y apenas logramos pues digamos la indicación en Colombia del uso del pembrolizumab, el paciente pues se le inició el tratamiento en agosto del 2022. Esta, pues, digamos, es una de las valoraciones que yo le hice. Tenía una masa cervical bastante grande, le causaba dolor, aproximadamente 5 centímetros de diámetro. Y esta masa creció bastante tras el primer ciclo que le colocamos de pembrolizumab. Digamos, apenas le colocamos el pembrolizumab, el paciente hizo, por decirlo así, un flare de la enfermedad. Los ganglios crecieron, también empezó a presentar dolor lumbar. El dolor lumbar se fue incrementando. Digamos que no quería revalorarlo tan temprano, pero por la presencia de los síntomas lo revaloré y las adenopatías retroperitoneales en realidad le estaban causando hidronefrosis.
y compresión, pues digamos, a este aspecto que requirió un drenaje de la vía urinaria. Entonces, digamos que fue bastante importante. Yo en ese momento no tenía mucha claridad si esto era una pseudoprogresión a la inmunoterapia o una resistencia primaria, y menos probablemente, pues digamos, un mal diagnóstico de la enfermedad por inestabilidad microsatelital, porque digamos que él ya había tenido dos muestras, la biopsia inicial y la segunda muestra con pérdida de estas proteínas, eran las mismas proteínas y estaban perdidas en parejas. Entonces, en ese momento yo decidí esperar un tiempo, digamos que me parecía extraño que presentara esto tan rápido con el pembrolizumab, y lo que hicimos fue intentar hacerle radioterapia para tratar de atajar un poco los síntomas que le producían la progresión ganglionar. Em, Pasó el tiempo, digamos que yo aquí en este caso me interesó mucho, sobre todo el acceso que tenía este ganglio. Esto era un acceso muy fácil para hacer una biopsia Trucut. Y ante la probabilidad que el paciente tuviera una resistencia primaria a la inmunoterapia, le solicité un Trucut con un NGS somático sobre la muestra del ganglio cervical. Y en ese orden de ideas, de forma secuencial, después de la radioterapia, se le inició FOLFIRI mientras llegaban esos resultados. Entonces vamos a presentar el análisis del NGS de este paciente. Digamos que nosotros intentamos hacer un ejercicio cada vez que presentamos estos resultados, y es primero pues tener en cuenta qué tipo de muestra usamos. Entonces el tipo de muestra que usamos fue tejido, y esto yo creo que es importante cuando vayamos a ver los resultados del NGS. Y el tejido fue ganglionar cervical izquierdo de la estación 4, que fue la que les mostré en la foto. Segundo, ¿qué tipo de panel NGS usamos? Digamos que en este caso usamos un panel de 324 genes con 28 intrones que tiene unas firmas genómicas incluidas, que es la determinación del TMB y de la inestabilidad microsatelital, que puede ser, digamos, un motivo también de controversia para discutir, yo creo que más adelante también ahora, y es, pues, si de verdad era necesario hacer un panel tan grande. El contexto clínico que les acabo de mencionar, un estadio 2 con pérdida de proteínas de reparación en recaída metastásica tras un tratamiento con dupleta oxaliplatino y un ciclo de pembrolizumab, pero con sospecha de progresión ganglionar. Aquí vale la pena mencionar que este paciente no tenía compromiso visceral diferente al ganglionar, y por eso pues en ese momento inicialmente no le cambié el tratamiento tan rápido como de pronto lo podría haber hecho de forma retrospectiva. Y esto que yo creo que lo vamos a hacer ahora entre todos, y es jerarquizar estos hallazgos que vamos a encontrar, mirar de verdad qué funcionalidad tienen estas variantes que vamos a encontrar, qué impacto biológico pueden tener en esta enfermedad y cuál es el impacto terapéutico real para el paciente. Entonces voy a mostrarles primero esta primera diapositiva. Lo primero es mostrarles pues que en realidad el NGS nos confirmó que había inestabilidad microsatelital y la carga mutacional tumoral, pues bastante alta, 86 mutaciones por megabase. En realidad, cuando yo recibí este resultado y sabía que de base este paciente tenía pérdida de proteínas de reparación, pues me pareció inicialmente que la probabilidad de que este paciente pudiera beneficiarse de la inmunoterapia era bastante alta. Pero miren la cantidad de genes que evaluamos y la cantidad de alteraciones que encontramos. Digamos que yo acá, pues quiero resaltarles que dentro de la priorización de resultados que se hizo en el estudio que pedimos, pues habían dos cosas importantes. Lo primero era que nos sugerían hacer una medición de línea germinal en estos dos genes, BRCA2 y MSH6, y que además nos sugerían que dos de los hallazgos que habíamos encontrado podrían corresponder a hematopoiesis clonal, que eran ASXL1 y MLL2. Y para mostrar, pues digamos, aunque este biomarcador no se usa en cáncer colorectal, que es el PL1, pero también para mostrarles cómo, a pesar de tener un paciente que en teoría tiene unos muy buenos biomarcadores de respuesta a la inmunoterapia, los niveles de PL1 son bastante bajos. Esto nos está pasando cada vez más, es que encontramos pacientes con inestabilidad con PL1 negativo. Entonces yo quiero aquí hacer, digamos, un primer alto y discutir con ustedes, y sobre todo escuchar de pronto la opinión de Alejandro en cómo se realiza esta determinación de la inestabilidad cuando usamos NGS, sobre todo porque hoy por hoy sabemos que las pérdidas de las proteínas, quizás no todas, produzcan la misma cantidad y calidad de alteraciones genéticas secundarias a esa pérdida de proteínas, y además
digamos que perder varias secuencias de nucleótidos o binucleótidos o tetranucleótidos en esas secuencias microsatelitales también puede tener un impacto en estos pacientes. Entonces, esta sería como una primera pregunta y además si podemos quedar tan tranquilos cuando encontramos este resultado, si lo comparamos con otros métodos como la PCR que usamos para medir inestabilidad microsatelital. Entonces, no sé, Alejandro, o los demás si quieran opinar al respecto. Bueno, Diego, pues digamos que son una pregunta bimodal, pero ya que empezamos con NGS, de este tema hay bastante tela de donde cortar. Entonces, digamos que no todos los ensayos basados en NGS funcionan de la misma manera. Todos sí son congruentes en que utilizan varios loci, es decir, los diferentes sitios donde nosotros podemos tener estas repeticiones, como ya lo mencionabas, 1, 2, 3, 4 o incluso diferentes repeticiones que en últimas es lo que determinan los microsatélites, ¿sí? Cuando se empieza a hacer inestabilidad de microsatélites por NGS, se hacía siempre un estudio pareado a cómo funciona la PCR. ¿Qué se refiere a un estudio pareado? Vámonos a línea germinal, vámonos a línea somática, que se puede hacer en la misma patología, por ejemplo, de tejido sano estromal o tumor, y se compara precisamente la longitud o el acortamiento precisamente de estas secuencias repetitivas y se decía que aproximadamente teníamos que tener una variación del 30% para poder decir que algo era estable o inestable. Este es el mismo principio de la PCR, diferentes paneles, panel de Bethesda que son los 5 marcadores, Promega que puede recomendar 7 u 8 marcadores. En GS lo que dice es, no todos los LOCI funcionan igual, las repeticiones mononucleotídicas digamos que tienen un comportamiento distinto a las bi, tetra o incluso los homopolímeros y que tal vez son esas más extensas las que precisamente puedan ser más predictivas, por así de evaluar esa inestabilidad de los microsatélites. El verdadero avance del NGS es haber encontrado unas regiones que se llaman los homopolímeros, que tenemos también caracterizados, que independientemente de que hagamos estudio pareado con línea germinal, podemos encontrar que se encuentran alterados, ¿sí? ¿Qué pasa? Poblacionalmente, los microsatélites pueden variar mucho. Incluso pueden ser utilizados como marcadores de ancestría o para identificación de individuos. Y las pruebas de paternidad, en últimas, funcionan de esta manera. El secreto del NGS es encontrar esos loci que son independientes de esos marcadores poblacionales y eso permite que sin necesidad de hacer estudios pareados, yo pueda evaluar esa estabilidad de los homopolímeros por la complejidad de las secuencias. Bajo ese orden de ideas, si tenemos secuencias más complejas, las estamos identificando, vemos que el rendimiento específicamente, especificidad, valga la redundancia, mejora abismalmente. Metemos más loci, mejoramos la sensibilidad, seleccionamos mejor los loci, aumentamos la especificidad y nos ahorramos la prueba pareada con tejido sano con línea germinal. Este es el éxito, por así decirlo, del NGS que nos permite decir que mejor dicho, que tiene una sensibilidad cercana al 96-98% para encontrar precisamente esta inestabilidad de microsatélites, por lo que consideramos que al menos las técnicas comerciales validadas son el patrón de oro para lo mismo, ¿sí? La PCR tiene menor sensibilidad, se estima que es alrededor de un 90-92%, pero a tu pregunta puntual, podemos estar tranquilos con un resultado positivo, porque el valor predictivo positivo es increíblemente alto, específicamente cuando tenemos una buena selección, es decir, aumentando la prevalencia. Entonces, si no podemos hacer en GS, una PCR en la gran mayoría de los casos es perfectamente informativa. Una pregunta que nos surge a veces cuando queremos medir esos TMBs en los Ujú. cuales los paneles de genes tienen que ser idealmente superiores a 100 para poder cubrir, como digamos, esa cantidad de mutaciones. También sucede lo mismo con la inestabilidad microsatelital, o sea, esto queda condicionado a tener un panel de una cantidad grande de genes. Digamos que no tanto el tamaño, ¿por qué? Porque, por ejemplo, TrueSight Oncology 500 maneja 40 LOXI, ¿sí? Foundation no revela la cantidad de LOXI que utilizan, pero pues digamos que ha sido el patrón de oro mejor dicho, el patrón por el que nos guiamos porque los estudios clínicos fueron realizados por esto. Y los diferentes estudios de los grupos que han tratado de validarlo han jugado precisamente con este número y en últimas lo que se dan cuenta es que como la sensibilidad a través de todas las metodologías es cercana, mejor dicho, entre ellos se asemeja al 95-98%,
posiblemente el número no sea tan relevante como creemos, pero sí cuáles los y son los que seleccionan, ¿sí? De eso es lo importante, pues, de saber cómo es que las pruebas fueron desarrolladas. Como digo, TrueSight Oncology 500 es una prueba validada, digamos, IBD y toda la cosa que uno puede confiar en esto, ¿sí? Otras pruebas, por ejemplo, basadas en tecnología Thermo Fisher, funcionan de la misma manera. Pero frente a tu pregunta de inestabilidad, pruebas comerciales que tenemos el día de hoy, absolutamente replicable entre técnicas. Decía TMB, y este también es un punto crítico porque el tamaño de los paneles, no tanto el número de genes, sino de qué tanto ADN en últimas estoy secuenciando yo, es lo que mejor se correlaciona con el TMB medido en exoma, que digamos fue el patrón de oro donde se hizo. Paneles pequeños, por ejemplo, de 170 genes, tienden a sobre o a infraestimar el TMB versus paneles, por ejemplo, de una megabase, 324, 400, 500 o incluso 1000 genes. Entonces, en teoría, a mayor cantidad de genes, mayor exactitud de TMB con una particularidad. Y esto digamos que es algo bien, bien bonito para discutir porque el cálculo del TMB en últimas lo que hace es un algoritmo bioinformático que toma estas variantes y las clasifica si sí o no tienen una repercusión sobre la creación de neoantígenos, que en últimas es la lógica detrás del TMB. Pero somos latinos y nuestras condiciones, digamos que genómicas y ancestrías, son inmensamente diversas. ¿A qué me refiero? Si yo tengo un TMB que fue validado en una corte americana, puede que mis variaciones genómicas poblacionales se tomen como falsos positivos porque son algoritmos que, o sea, son variantes que los algoritmos americanos desconocen. Entonces pueden decir, venga, estas variantes que yo estoy encontrando, que son poblacionales, o sea, que no tienen un efecto sobre el TMB, el algoritmo de las pruebas, digamos que validadas en Estados Unidos, sí lo pueden tomar como variantes que se asocian a TMB. Entonces, posiblemente, y como digo, de esto no se sabe mucho, pero se ha descrito, cuando se empiezan a utilizar estas pruebas por fuera, digamos, Foundation, que pues tuvo unas validaciones Estados Unidos, Europa, todo este tipo de cosas, posiblemente estos valores de TMB se están sobreestimando. ¿A 86 mutaciones por megapar de base en un tumor inestable? Absolutamente no. Pero posiblemente ese margen de alrededor 8, 10, 9, de pronto sí nos estamos pasando, por así decirlo, por ese problema poblacional. ¿A ti te llama la atención esa cantidad de mutaciones por megabase? O sea, digamos, usualmente cuando tú ves pacientes con pérdidas de proteínas de reparación, ¿esas cargas mutacionales son tan altas o las ves más en esos ultramutados, por ejemplo, con POLE o que de pronto que podría sospechar con esa carga mutacional tan alta? Aquí es divertidísimo porque el caso tiene su explicación del por qué llegamos a esa carga mutacional y si quieres ya llegamos a eso. ¿Dónde más hemos visto estas cargas? Pole, lo que tú decías, absolutamente claro, y carcinomas de Merkel, que creo que son los tumores que más alto nivel de TMB presentan. Lo que es curioso es que con las pérdidas de las proteínas de reparación se tienden a tener TMBs altos, no tan altos, y también se ha descrito que a través de los grandes cuatro, obviando digamos que EPCAM y los otros que están siendo descritos, MLH1 generalmente es el que digamos, numéricamente más nivel de T o más alto TMB presenta. Entonces, extraño en este caso, sí, pero esperable hasta cierto punto tener tanto TMB. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, yo creo que dentro de las alteraciones que encontramos, algo muy importante, se ratifica lo que habíamos visto por PCR inicialmente, que fue la mutación de BRAF V600E, y pues ellos obviamente nos reportan KRAS y NRAS como wild type porque son de interés para efectos prácticos del tratamiento. Cosas interesantes que encontramos, proteínas involucradas en la vía de reparación, por ejemplo, BRCA, por ejemplo, ATM, por ejemplo, FANC, pero cuando miramos si existen mutaciones de MLH1 PMC2 que eran las ausentes que teníamos por inmunohistoquímica, vemos que no, pero encontramos algunas otras proteínas de reparación, MSH3, que tal vez no es una proteína tan nombrada, y MSH6, que sí lo medimos por inmunohistoquímica, pero son mutaciones que pues ya vamos a ver cuál es su variante de frecuencia allélica que encontramos, pero pues es llamativo y yo creo que esto nos refuerza un poco el hecho de que posiblemente el mecanismo primario de presentación de este tumor fue la hipermetilación del promotor de MLH1 que llevó a la pérdida de función de esta proteína y posiblemente derivó en el resto de alteraciones que vamos a hablar a continuación. Entonces, bueno, otra pregunta que quería poner a la mesa y es,
Estos resultados los estamos viendo sobre todo porque hicimos una biopsia Trucut, pero la gran mayoría de pacientes en cáncer colorectal no van a poder recibir a la progresión una biopsia de tejido y quizás la mejor herramienta que tendremos a la mano va a ser esa biopsia líquida. Quería preguntarles, ¿qué tan fácil es encontrar la inestabilidad microsatelital en esas biopsias líquidas y en qué vamos en este aspecto? Bueno, entonces digamos que históricamente siempre hubo como dos corrientes, una corriente digamos que liderada por Illumina, una corriente liderada por Thermo Fisher, que creo que ha sido lo principal, la oncología en los últimos 10 años. Guardant 360 de hecho fue la primera prueba comercial en evaluar MSI en biopsia líquida y es relativamente sencillo. Si nosotros hacemos un cell-free DNA, estamos teniendo evidencia de microsatélites de origen somático, no necesariamente tumoral, que en últimas se comportan como los que estábamos diciendo previamente en línea germinal, llamémoslo así. ¿Sí? Cuando yo empiezo a encontrar fragmentos, por ejemplo, de estos homopolímeros que se encuentran alterados, ya sean una, dos, tres, cuatro clonas a muy bajito nivel, yo sé que esa alteración de los homopolímeros es increíblemente específica del tumor. ¿Sí? No necesito la cantidad de losis que sí necesitaría, por ejemplo, en la variación del tumor, sino que me voy por unas secuencias mucho más específicas que si las tengo, su valor predictivo positivo de asociarse con una estabilidad en biopsia líquida es muy alta. Y de hecho, los primeros estudios, por ejemplo, que se realizaron con plataforma Ion Torrent o tecnología AmpliSeq, demostraban que, por ejemplo, las concordancias con tejido eran cercanas al 99% y que incluso había unos casos que miraban la patología, encontraban estos fragmentos, ¿sí? No, no encontraban inestabilidad, hacían la biopsia líquida, salía positiva la inestabilidad, hacían una revisión y encontraban una subclona que era inestable de microsatélites posterior a la revisión. Entonces, la tecnología existe, se usa. Como digo, Guardant 360 fue los primeros, Foundation también tiene una aproximación, pero aparentemente la mayor, digamos que sensibilidad se ha logrado con Guardant. Aparecen otras técnicas, PCR digital también se ha utilizado con esto, también con muy buenos resultados. Como digo, no son pruebas tan comerciales como si viene siendo Guardant o Foundation Liquid cuando teníamos en el momento. Y ahora lo que se está buscando es ADN tumoral circulante encontrado por metilación específico. Lo que me permite es utilizar técnicas basadas en patrones de metilación propias del cáncer que me permiten, digamos que, aislar esas secuencias específicas para darle, digamos que, mucha más relevancia a lo propio del tumor. Y esto, en teoría, me mejoraría como tal la sensibilidad. Pero frente a tu pregunta, ¿es posible? Es posible. Se hace y en qué vamos, pues ya creo que es una realidad no tan disponible en Colombia, pero que existe en el mercado, existe. Listo, claro, claro esto. Bueno, voy a empezar a presentar muy brevemente lo que encontramos en este panel. Yo creo que aprendí bastante a que pues entre más paneles de mayor tamaño tengamos, pues tenemos que tener mayor precaución a la hora de interpretar estos resultados. Además que cuando yo recibí pues estos resultados por parte del paciente, pues lo primero que me tocó hacer fue tratar de disimular mi cara de sorpresa ante tantos hallazgos que encontramos. Pero pues miren, yo intenté semaforizar un poquito estos hallazgos que creo que son relevantes. Y bueno, pues lo primero, les coloqué acá en verde lo que estaba estipulado en este estudio de NGS como posiblemente em, variantes digamos, hematopoiesis clonal que se asocian a enfermedades crónicas cardiovasculares, al envejecimiento, etcétera, que no tienen una mayor repercusión. Digamos que lo que más nos llamaba la atención de estos dos hallazgos era esa alta frecuencia alélica que se encontró de estas dos alteraciones. Sin embargo, yo creo que aquí, pues, digamos, es importante mencionar que estamos hablando de una biopsia Trucut con una gran cantidad de tejido, diferente a lo que estamos habituados a encontrar en las biopsias líquidas, que las variantes de frecuencia alélica son mucho más bajas. Entonces, si estás de acuerdo con eso, Alejandro, o te preocuparía de todas formas esa alta frecuencia alélica que ves ahí. Digamos que Foundation lo reporta, pero yo no creería que son variantes de hematopoiesis. Y No, digamos no que la quedarías explicación, tranquilo. no. O sea, yo creo que son variantes propias del tumor. Esto, mejor dicho, esto también es una forma de interpretación y tómenlo con todas las críticas y pues abierto a discutir.
El Claro. primer punto que nos han enseñado nuestros colegas, los patólogos, al analizar estas muestras es pregúntese cuánto es la pureza o qué tantas células que yo estoy viendo son tumor versus cuántas células no son tumor, ¿sí? Y pues esto creo que la inmunohistoquímica, por más NGS que tengamos, pues siempre va a ser absolutamente informativa. Obviamente Foundation, digamos que hace procesos de microdisección, láser y pues todo este tipo que enriquece las células, pero entonces vámonos a cómo entendemos la fracción alélica, ¿sí? La fracción alélica en últimas es una representación de cuánto estoy viendo una mutación relativo a su componente wild type, ¿cierto? Si yo tengo una mutación baja al 100%, asumo que es en una homocigosis, ¿cierto? Y si yo tengo un 50% es una heterocigosis. Eso si fuera línea germinal. Ahora, si yo tengo un tumor y ese tumor tiene una representatividad del 100%, pues yo esperaría o tener variantes en 100 o variantes en 50. Si yo meto linfocitos y estroma, dependiendo de cuántos linfocitos y estroma meta, puedo ir diluyendo la BAF. Entonces, sabemos que el BRAF es una ocurrencia muy temprana en los MLH1. Entonces, vendría diciendo, ¿es nuestra mutación driver en este momento? Posiblemente. ¿Cuánto es la fracción alélica de BRAF? 44%. O sea que nuestra pureza tumoral, digamos, la podríamos obtener en esta variante que sería en heterocigosis, cercana al 80%. ¿Sí? O sea, hay un 20% de células que no son tumor. No No son sabemos si son tumorales. linfocitos, no sabemos si son fibroblastos, no sabemos qué son. Pero, como digo, es una aproximación. Si nos vamos entonces, por ejemplo, a MSH3, está cerca en el 82%. Esto posiblemente lo que significa es que es una variante que está en homocigosis y tenemos un 20%, o un 10% a la hora de la verdad, de células estromales, fibroblásticas, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso nos dice que la pureza tumoral es cercana al 80%, si nos vamos a las variantes de la hematopoiesis clonal o sugeridas por Foundation como hematopoiesis clonal, ¿cierto? Que están cercanas al 40%, están muy cercanas a esa pureza tumoral esperable. Si fueran chips y fueran linfocitos que se encontraran infiltrando el tumor o acompañando el tumor, pues uno esperaría fracciones alélicas del 10, 12, 5, máximo 20%. ¿Sí? Es demasiado alto. Sí, Es demasiado alto. de acuerdo, de acuerdo Entonces, contigo. sí, No, en este caso, digamos que también tendría utilidad hacer, digamos, parear estos resultados con una muestra de sangre periférica de los leucocitos para poder evaluar esto. me encantaría, sí. Costos, no sé qué tan buena idea sea, pero desde un punto de vista de traslación, absolutamente. Y sobre todo porque ahorita que hablemos de ASXL1, creo que es relevante para tema de inmunoterapia. Bueno, Ok. ¿alguna otra pregunta? Ah, bueno, otra cosita. También se menciona la posibilidad de que estemos ante variantes germinales, ¿cierto? La germinalidad Sí, es estable. diga- Ah, digamos, yo quiero perdón. mostrar un poquito como el highlight del reporte, porque pues Ujú. digamos que esto es lo controversial, lo rico de la Junta Molecular de Tumores, y es que digamos que estos algoritmos y estos análisis que se hacen no son, o sea, hay que individualizarlos al paciente. Y Ujú. fíjate cómo, por ejemplo, ellos sugieren hacerle seguimiento de testeo de línea germinal a MSH6 y a BRCA2. Digamos Ujú. que, claro, cuando tú nos muestras que MSH6 tiene una frecuencia alélica tan alta, pues bueno, esta no es tan alta, esta es del 19%, tenía más Ujú. alta MSH6, Ujú. pero digamos que nosotros esperaríamos en una mutación de línea germinal con una pureza del tumor tan alta como tenemos, que la frecuencia lírica primero fuera más alta y segundo, que hubiera representación fenotípica de la Ujú. alteración, es decir, pérdida de MSH6. Y Es correcto. en ese escenario, pues digamos que la patología nos ayudó bastante y es que están presentes esas mutaciones, ¿sí? De acuerdo. Entonces yo creo que ahí esto pues nos ayuda. Pero te quería también mencionar un poco el tema de las proteínas de reparación que normalmente nosotros no medimos mediante inmunohistoquímico como MSH6, Ujú. digamos MSH3, perdón. ¿Qué Ujú. tan frecuente tú ves también alteraciones de esto? Y tú que puedes ver estos reportes mucho más frecuentemente, no solamente en MSH3, sino también, por ejemplo, mutaciones que hayan pasado desapercibidas de POLE en cáncer colorectal, etcétera, etcétera, o EPCAM.
¿Qué tan frecuentemente lo puedes llegar a ver? Digamos que son eventos raros. O sea, de entrada son eventos raros y creo que en este caso es una mutación secundaria que explica el proceso de progresión de la enfermedad, ¿sí? Sino que antes de que pasemos por eso, porque creo que lo de la germinalidad con BRCA, si quieres, devuélvete por favor a las anteriores. Ya tenemos BRCA, BRCA, BRCA2. BRCA2 que ellos también sugieren como algo germinal, pero pues con el análisis que tú haces con MSH6, la misma lógica, esto es una cosa tumoral, no se porque recordemos que en la germinalidad las BAF son estables independientemente de yo qué célula tenga. Si tengo linfocitos o si tengo tumor, pues yo esperaría que la germinalidad fuera estable en 50 o en 100%. ATM, curiosamente, está cercana a ese 50%, ¿sí? Entonces, ahí uno se va a la literatura y pues si hay casos reportados de ATM con variantes en MLH1, entonces uno diría, bueno, en ausencia de antecedentes familiares, estamos encontrando esto, pero en este tumor tan hipermutado, ATM podría ser. No podemos confirmar ni descartar, al menos con este estudio, pero pues podría ser, se asocia con cáncer de colon, es una opción. MSH3 es un tema bien interesante porque, por ejemplo, partiendo nuevamente desde la germinalidad, homocigotos de MSH3 se asocian como con un Lynch-like, que pues si bien no es el clásico síndrome de Lynch, pueden, digamos que desarrollar ciertos de estos tipos de tumores. Y recordar que MSH3 también es un partner de dimerización de MSH6, pero es un partner, digamos que accesorio, ¿sí? Si yo pierdo MSH6, ya sea por MSH6 o por MSH2, yo pierdo ese MSH3, no lo medimos, por eso no vemos este fenómeno, ¿sí? Y como digo que es secundario, la pérdida de MSH3 no me condiciona la pérdida de MSH6, ¿sí? ¿Qué es lo interesante? Esta fracción alélica nos dice que esta mutación está en homocigosis y funcionalmente se equipara al BRAF. ¿En qué sentido? Hay un estudio 2004, o sea, tampoco esperen la evidencia más fuerte, que curiosamente cogía tumores MLH1 metilados y les evaluaba MSH3 en la progresión. Y se dan cuenta que hasta el 43% tenía una pérdida por inmunohistoquímica de MSH3, ¿sí? Entonces, posiblemente, ¿qué fue lo que pasó? Esto era un tumor MLH1 metilado, que después de todo el tema de quimioterapia, HIPEC, bueno, todo esto, hizo una alteración por una mutación en homocigosis de MSH3, ¿sí? Eso nos explica la BAF tan alta de MSH3. Y lo que es curioso es que se ha descrito, por ejemplo, que estos tumores que pierden MSH3 se vuelven hipermutantes, ¿sí? Entonces, el TMB tan alto no lo explica el MLH1, posiblemente lo explique ese fenómeno de la progresión de la pérdida de MSH3. Porque no solamente estamos perdiendo funcionalmente un complejo, sino que estamos perdiendo el otro lado del complejo. Si bien es un complejo accesorio, pues también es relevante. Entonces tenemos como un fenómeno de double hit de inestabilidad. Y entonces viene la pregunta, Diego, si tenemos una carga mutacional tan alta, un double hit, por así decirlo, en alteración de la inestabilidad, ¿qué pasó con la inmuno? Listo, pues, ¿qué les cuento yo? A ver, el paciente se deterioró rápidamente, digamos que yo esperaba con esta carga mutacional tan alta que vimos acá al comienzo, confirmando que es inestable microsatelital y que además tenía repercusión sobre otras proteínas de reparación, que el paciente tuviera respuesta a la inmuno y tenía muchas ganas de volverlo a exponer a un segundo ciclo de pembrolizumab. Pero fue muy claro cómo presentó inicialmente crecimiento y flare de las lesiones, pero después rápidamente presentó una progresión inaceptable de la enfermedad. Y en ese orden de ideas, volver a colocar la inmunoterapia, aún así no hubiéramos descartado del todo la pseudoprogresión, me parecía que en ese momento pues era un poco arriesgado con el paciente. Yo quiero resaltar acá dos aspectos que también, viéndolo retrospectivamente, nos podrían hablar ya de que este paciente de forma primaria hubiera adquirido, o primaria en términos de que es la primera vez que le colocamos quimioterapia, pero todas esas alteraciones, como estás mencionando, Alejandro, son secundarias a los tratamientos que ha recibido y a la historia natural de la enfermedad del paciente. Pero teníamos alteraciones en la vía de PI3K, es decir, alteraciones de PTEN, que son principalmente vías de resistencia. Ya había pérdida de un gen supresor tumoral como PTEN
con una variante alélica también alta. Y estas alteraciones de RNF43 que yo les estaba mostrando al principio cuando estábamos hablando de tumores BRAF, sabemos que existe una asociación entre los pacientes BRAF mutados y los pacientes con inestabilidad microsatelital, que aproximadamente una tercera parte de cada uno de los grupos puede tener ese sobrelapamiento. Pero cuando miramos las mutaciones de RNF en pacientes BRAF mutados sin inestabilidad microsatelital, como les mostré, los pacientes que tienen mutaciones son pacientes que se benefician bastante del tratamiento con encorafenib cetuximab, que era lo que estábamos viendo. Porque esta también habría sido una estrategia posible de tratamiento en este paciente a la progresión a la inmuno. Teniendo la alteración de BRAF, era posible que hiciéramos un tratamiento con encorafenib cetuximab. Pero ¿qué se ha visto de las mutaciones de RNF43 en estos pacientes? Generalmente hay una mutación, digamos, hotspot, que es esta G659. Esta mutación G659 es muy característica de los pacientes con inestabilidad microsatelital y lo que hacen es producir unas alteraciones en las secuencias de mononucleótidos que están hacia el extremo carboxilo terminal y que terminan generando una proteína que, si bien no es del todo funcional, conserva parte de la función. Es decir, esta proteína hace que de todas formas exista expresión de RNF43 y estos pacientes por lo general que tienen inestabilidad y conmutaciones de BRAF V600 con alteraciones de RNF43 no tienen tampoco una buena respuesta al tratamiento con encorafenib cetuximab y por eso pues también tomamos la decisión de emplear quimioterapia. Desafortunadamente el paciente pocos meses después del tratamiento con Folfiri, falleció de progresión de la enfermedad y yo creo que esto pues también nos queda de enseñanza de cómo pues digamos la inmunoterapia entre más temprano la podamos usar posiblemente vaya a tener una mejor respuesta en los pacientes y pues digamos que evitamos que se produzcan estos fenómenos que ya son extremadamente aberrantes de ultramutaciones que van a involucrar muchas de las vías paralelas de resistencia que van a hacer que tanto el tumor como el microambiente tumoral pues no sean favorables para la respuesta de la inmunoterapia. Entonces, yo creo que para concluir el día de esta noche, pues la realización de NGS en la primera línea de tratamiento del cáncer colorectal, yo creo que va a ser una intervención dominante en términos de costo efectividad. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que hoy por hoy las guías, incluso las guías de NGS de ESMO, nos dejan la posibilidad de usar NGS en cáncer colorectal y nos lo dejan abierto a mirar si vale la pena costear todas las mutaciones por separado o hacer un NGS de entrada. Yo creo que a medida que avanza el tiempo, que tenemos más acceso a estos NGS y que además encontramos que esta información es más útil por todo lo que acabamos de revisar el día de hoy, estas técnicas de NGS van a dominar seguramente a la realización de PCR, digamos, para cada una de estas alteraciones. Además, porque el análisis conjunto pues, nos va a enriquecer mucho más que el análisis separado de cada gen. Segundo, la cantidad de información que obtendremos nos permitirá conocer información útil, no solo para la primera, sino anticipándonos a las progresiones. Fíjense cómo, por ejemplo, saber que un paciente tiene una mutación G12C en primera línea, en ausencia de un estudio clínico hoy en Colombia, nos puede hacer pensar que de pronto el día de mañana, si tuviéramos la posibilidad de usar terapias dirigidas, podríamos ofrecerle eso a la refractaria del tratamiento. Y también saber que esas estrategias de rechallenge van a ser fundamentalmente importantes desde el inicio del tratamiento que estamos haciendo con esos pacientes. Muchas veces nosotros no somos muy estrictos en ver cuál es esa respuesta clínica y seguramente vamos a hablar también de respuesta molecular. Seguramente vamos a medir por biopsia líquida esa disminución en las frecuencias alélicas como un desenlace de respuesta también en cáncer de colon metastásico, pero seguramente esto es importante para segundas, terceras, cuartas, quintas líneas, como todos hemos tenido pacientes de cáncer de colon que han llegado allá. Y la tercera conclusión es que es fundamental discutir en las juntas moleculares como la de hoy para escoger entre todo el equipo transdisciplinario la mejor estrategia terapéutica y también aclararle muchas cosas del pronóstico, tanto personal como familiar, a cada uno de nuestros pacientes. Creo que eso era lo que teníamos para hoy. No sé si de pronto hayan preguntas o alguna otra discusión que queramos hacer.
Sí, en el chat recibimos una pregunta de la doctora Carolina Sotelo que dice si el flare que presentó el paciente es atribuido al inicio de la inmunoterapia o por tiempo de duración de terapia. Es muy pronto considerarlo y sería un punto coincidente en la línea de progresión de la enfermedad. Muchas gracias y bendiciones. Y pues, a ver, yo creo que en cáncer de colon hemos tenido algunas aproximaciones a cómo manejar la pseudoprogresión, que pues digamos sí es un poquito diferente a lo que vemos en otros tumores como el cáncer de pulmón o pacientes pues digamos que puedan tener uso de inmunoterapia y también estamos sospechando pseudoprogresiones en el escenario metastásico. Digamos que a mí lo que no me dejó tranquilo es que solamente con una dosis del medicamento, digamos que por criterios claramente RECIST, iRECIST y clínicos, el paciente tuvo un deterioro de su estado funcional. Digamos que yo no dudo que la inmunoterapia tuvo un efecto, claramente, una sola dosis, algo que nunca habíamos visto con él. Él no hizo ningún evento inmunorrelacionado cuando presentó esa situación, pero digamos que en ese momento tocaba reducirlo y muy seguramente, yo no sé si la inflamación ganglionar, todo este tema que acabamos de analizar de las conmutaciones somáticas que ese paciente había acumulado con los tratamientos anteriores, digamos que me hacía ver que iba a ser y no iba a ser posible continuar la inmunoterapia. Entonces, digamos que en ese orden de ideas y buscando respuesta, sí preferí hacerlo de forma más segura y empezar a irme como por la quimioterapia. Y pues yo creo la verdad que lo que presentó este paciente fue una resistencia a la inmunoterapia desde el primer momento en que lo recibió. Gracias, Diego. Doctor Vargas, si quiere, puede abrir el micrófono. Bueno, no, muchas gracias, muy interesante. Pues yo creo que yo le preguntaría a Diego, ¿qué haría si le llega este paciente hoy, ¿no? Paciente nuevo, porque el paciente me parece que si bien pues no es tan frecuente, pues todos hemos tenido pacientes de alguna forma así, y el paciente se comportó como lo que uno ve, o sea, un paciente que tiene el BRAF mutado y la inestabilidad, son pacientes que les va teóricamente muy bien en la enfermedad temprana y les va pésimo en la enfermedad metastásica, súper mal. Entonces son pacientes que les va mal con quimio, entonces yo diría, bueno, si te llega ahorita, tú no más bien harías un Folfirinox, por ejemplo, en un paciente que tiene un BRAF, por supuesto, si no tiene inmuno, ¿no? También pues veo que entiendo que en su momento no tenía la disponibilidad de la inmuno, pero sí tuvo la disponibilidad de Sugar Baker. Entonces uno dice, a veces uno en nuestras juntas pelea de pronto la pelea que no es, ¿no? Sí. Pues finalmente son cosas ambas muy costosas y se sabe que son pacientes que son muy quimioresistentes. Yo he tenido pacientes con HIPEC en colon, no voy a decir que no, pero probablemente un paciente con inestabilidad mutada del BRAF era mejor haberle peleado la inmuno. Pero eso no es lo importante porque eso es en cada momento lo que le pasa a uno. Pero por De ejemplo, ese acuerdo. paciente en este momento que ya había recibido un Celox ahí que no le sirvió, entonces si por ejemplo se hubiera metido con una doble inmuno, que es otra cosa que también para pacientes que han recibido una línea hay controversia, si la doble inmuno, un Nivo-IPI eventualmente, pues porque ya creo que el estudio salió un poco después de eso, como el 2022 tal vez, tenía más respuesta y de pronto no necesariamente se hubiera presentado la resistencia. Esos son comentarios ahí que yo quiero darle, pues por lo que, para preguntarle más bien qué haría si le llega en este momento. Sí, de acuerdo. Pues mira, la verdad es que los datos del 8HW son prometedores y una de las discusiones que ha habido sobre el 177 es que dentro de los pacientes que progresan tempranamente al tratamiento hay un subgrupo que se comporta de forma distinta y son los pacientes que tienen mutaciones pero de KRAS. Este paciente, como tú viste, no tenía mutaciones de KRAS. Sin embargo, el subgrupo BRAF V600 tiene un beneficio similar al de la población global en PFS del pembrolizumab. Entonces, digamos que de entrada uno excluirlo de Pembro nuevamente a este paciente, yo creo que hubiera sido difícil. Yo creo que probablemente lo que hubiéramos hecho sería intentar haberle corrido la inmunoterapia desde antes de la primera cirugía de citorreducción que tuvo, cuando tenía un componente ganglionar mucho más pequeño, pero
esa pregunta de a qué paciente será candidato para ipilimumab, yo creo que nos lo va a resolver el mismo 8HW cuando tengamos un poco más de seguimiento, porque ese estudio tiene un tercer brazo, que es el brazo de nivolumab monogente, que tengo entendido que este año no va a presentar más resultados. El estudio solo se publicó en ASCO GI de enero de este año, pero la siguiente actualización será en ASCO del 2025, en donde vamos a ver qué tanta diferencia entre el brazo de Nivo IPI con respecto a Nivo. Pero el estudio Checkmate 142 sí muestra un beneficio de la doble inmunoterapia frente a la monoterapia, al menos en comparaciones indirectas entre los grupos, porque este estudio pues, es un estudio fase 2 no aleatorizado. Pero, por ejemplo, si tú miras la mediana de PFS del 8HW en primera línea, pues digamos que no se ha alcanzado la mediana, ¿sí? Mientras que y lleva más de 2 años de seguimiento, mientras que la mediana del 177 es de 16 meses. Yo creo que si estos resultados se mantienen en el tiempo, la gran mayoría de estos pacientes van a ser candidatos a doble inmunoterapia, pues digamos que entendiendo que pues también vamos a tener una mayor probabilidad de eventos inmunorrelacionados, pero probablemente vayamos a garantizar una mayor respuesta. No sé si le hubiera rescatado el ipilimumab, porque el principio, digamos, del ipilimumab es como calentar a ese tumor, el microambiente tumoral, y como estuvimos revisando ahí con lo que vimos del NGS, ya tenía a nivel somático propio intrínseco tumoral una muy alta probabilidad de escape al efecto de la inmunoterapia. Entonces yo no sé si ese calentamiento del tumor y ese priming de linfocitos con otros antígenos nos hubiera ayudado a resolver el problema. Muy probablemente no, pero esto pues la verdad no lo sabremos. Muchas gracias. Perfecto, gracias. El doctor John Suárez tiene una pregunta y es ¿cómo influye la heterogeneidad intra e intertumoral en el manejo clínico del paciente? Y bueno, en esto digamos que también nos da o nos apoya mucho más la biopsia líquida, ¿no? Digamos que la biopsia líquida tiene esa ventaja con respecto a la biopsia de tejido y es que, pues digamos, yo tuve la fortuna de que la progresión, una de las progresiones francas era fácilmente accesible en biopsia, pero la biopsia líquida en este contexto de progresiones en cáncer colorectal que está caracterizado por mucha heterogeneidad tumoral, yo creo que nos puede también ayudar bastante, sobre todo cuando tenemos respuestas discordantes, porque no es infrecuente ver que hay pacientes que hacen respuesta de una lesión y progresión de otras. Entonces, pues digamos que es un punto a favor que yo considero para la biopsia líquida. En este paciente fue un poco más sencillo porque la progresión fue netamente ganglionar. Perfecto. ¿Alguien más tiene unas últimas preguntas antes de finalizar la sesión? ¿O comentarios, opiniones o algo que quisieran manifestar? Bueno, creo que con eso, nuevamente Diego, muchísimas gracias por la participación. Creo que fue una discusión bastante interesante en esta noche de martes. Muchísimas gracias a ustedes por asistir y espero verlos nuevamente. A ti, Diego, siempre bienvenido con nosotros en una próxima sesión de este Genomic Tumor Board. Muchas gracias y buena noche. Gracias a todos, feliz noche. Gracias, feliz noche. Hasta luego. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche.